Muchas gracias al comité organizador de este importante evento por la invitación. Como todos los años, un evento de alta importancia para la nefrología en Medellín, en Colombia y en América Latina. Me presento, mi nombre es Jorge Eduardo Rico Fontal. Yo soy médico internista y nefrólogo. Estoy haciendo un doctorado en gestión de las tecnologías e innovación. Soy actualmente el co-coordinador del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes y soy nefrólogo de IPS Nefromedical. A continuación voy a presentar mi charla que tiene que ver con el riesgo renal y cardiovascular residual en los pacientes con enfermedad renal diabética. El título de la conferencia, como les estaba comentando, se llama Riesgo cardiorrenal residual en pacientes con enfermedad renal diabética. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Esta es una charla producto de una invitación hecha por Nefrodiálisis, a quien nuevamente felicito al comité organizador por este importante evento. Yo he participado en conferencias con varios laboratorios y también con sociedades científicas y he hecho también parte de Advisory Board de varios laboratorios. Todo lo que voy a comentar es de absoluta responsabilidad mía. Yo comienzo básicamente esta presentación con la conclusión. Y esto es una conclusión muy gráfica donde yo invito a que cuando tengamos pacientes con enfermedad renal diabética, nosotros tratemos de manejarlos buscando precisamente dentro de los objetivos la disminución en la progresión de esa enfermedad renal y por supuesto también la disminución en ese riesgo cardiovascular. Y por eso es muy importante en esa interacción riñón y corazón tener en cuenta que nosotros tenemos que entrar en el manejo y en el cambio de paradigma donde tengamos en cuenta las terapias combinadas. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal diabética que hace parte de la enfermedad renal crónica, esta es una publicación reciente del Atlas de la Sociedad Internacional de Nefrología. Vemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial. Lo que se reportó en este último informe fue que la prevalencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial fue más o menos del 9.5%. Y ustedes pueden ver ahí que hay continentes como África, donde la prevalencia puede estar alrededor del 5%, pero también en Europa puede estar alrededor de un 13%. Hay mucha heterogeneidad. Sin embargo, la enfermedad renal crónica es muy frecuente y obviamente tenemos que mejorar lo que es la parte de su registro y de su diagnóstico. En América Latina podemos ver que hay una prevalencia estimada alrededor del 10%, es decir, en América Latina deben existir aproximadamente 65 millones de personas con enfermedad renal. Y si nos vamos específicamente a América Latina, esto es una publicación que hicimos con un grupo de colegas en América Latina, liderados por el doctor Ricardo Correa y publicada en Kidney International Report, donde en América Latina también hay una heterogeneidad en las prevalencias estimadas. Países como Puerto Rico pueden tener una prevalencia de enfermedad renal mayor a un 15%, pero países como Haití probablemente pueden tener prevalencias menores del 7%. Teóricamente Colombia está ahí como en la mitad, está ocupando un cuarto o quinto puesto, donde la prevalencia estimada para Colombia de enfermedad renal debe ser aproximadamente de un 10%. Quiere decir que en Colombia deben existir 5 millones de pacientes con enfermedad renal, dada la población, y los datos que nosotros tenemos es que solamente hay menos de 1 millón. Cuando hablamos de enfermedad renal diabética, vemos que el porcentaje de pacientes con enfermedad, con diabetes en el mundo es muy grande. Vemos que la gran mayoría de pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, 90-95%, versus un 5% de diabéticos tipo 1. Pero es importante saber que la frecuencia o la presentación de esta complicación, que es la enfermedad renal diabética, es bastante frecuente en los pacientes diabéticos. Vemos que si tenemos un paciente diabético, 4 de cada 10 van a desarrollar compromiso renal si hablamos del diabético tipo 2 y 3 de cada 10 si hablamos del diabético tipo 1. Cuando el paciente ya tiene enfermedad renal diabética, como pueden ver ahí, el paciente presenta una trayectoria donde es importante en esa trayectoria el compromiso por enfermedad cardiovascular. Quizás es mucho más frecuente que ese paciente llega a la diálisis, y eso lo vamos a ver más adelante. Nos hacemos una pregunta muy importante, que si claramente es muy común la enfermedad renal,
diabética dentro de la enfermedad renal crónica, ¿cuál es el impacto clínico que genera tener enfermedad renal en el paciente? Y esto tiene que ver con el riesgo cardiorrenal que vamos a comentar. Y definitivamente cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedad renal diabética, inmediatamente el hecho de colocarle el apellido de enfermedad renal diabética al paciente diabético incrementa la morbimortalidad cardiovascular. No es lo mismo no tener enfermedad renal en el contexto de diabetes a tener solo albuminuria o a tener disminución de la tasa de filtrado o en el peor de los casos a tener disminución de la tasa de filtrado y albuminuria. Cuando nuestros pacientes con enfermedad renal diabética presentan estas dos condiciones, tasas de filtrado disminuida y la presencia de albuminuria, obviamente el impacto en mortalidad cardiovascular se aumenta de manera importante. Y quiero también aclarar y ser enfático es que el riesgo cardiovascular no se incrementa a partir del diagnóstico de enfermedad renal. Aquí podemos ver en esta publicación que ya tener tasas de filtrado menos de 75 en el contexto de pacientes diabéticos ya incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces no tenemos que tener menos de 60 donde hacemos diagnóstico de enfermedad renal para decir que hay un incremento en el riesgo cardiovascular. Es decir, con tasas de filtrado menores de 75 tenemos per se incremento en el riesgo cardiovascular y si nos vamos para la albuminuria, no tenemos que esperar a tener 30 o más, que es el punto de corte para hacer diagnóstico de enfermedad renal, sino que ya se sabe que valores mayores de 10 a 15 miligramos sobre un gramo de creatinuria ya incrementan ese riesgo cardiovascular. Es decir, que tanto valores más altos de tasas de filtrado como valores más bajos de albuminuria pueden incrementar ese riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Esto es lo que les comentaba. Uno a veces puede pensar que el paciente con enfermedad renal es más probable en estos pacientes que lleguen a diálisis a que se enfermen o que mueran en el camino por enfermedad cardiovascular y la respuesta es no. Es mucho más probable, como pueden ver ahí, que nuestros pacientes con enfermedad renal, sobre todo asociada a la diabetes, se mueran o fallezcan en el camino por enfermedad cardiovascular. Es mucho más probable esto a que el paciente llegue a diálisis. Por eso es muy importante considerar que los pacientes con enfermedad renal, sobre todo a la asociada a la diabetes, que llegan a diálisis son sobrevivientes de la enfermedad cardiovascular porque muchos en el camino se mueren de enfermedad cardiovascular. Y teniendo en cuenta todo esto, los objetivos en el manejo de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes sí que ha cambiado. Fíjense que antes para nosotros era importante el control metabólico, era importante el control de los factores de riesgos, era importante tratar de impactar en disminuir o enlentecer esa progresión de la enfermedad renal y que nuestros pacientes no llegaran tan temprano a diálisis, pero hoy en día teniendo todos en cuenta todos estos datos de riesgo cardiovascular, es fundamental también impactar en disminuir ese riesgo cardiovascular que en la mayoría de pacientes con enfermedad renal diabética es de alto o muy alto riesgo. Entonces siempre es importante preguntarnos cuando tenemos un paciente con enfermedad renal diabética, ¿cuál es ese riesgo cardiovascular? Y vemos que han salido varias clasificaciones. Nosotros en el año 2020, 4 sociedades científicas, como pueden ver ahí, Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Asociación Colombiana de Nefrología, también endocrinología y también cardiología, hicimos esta evaluación y nos preguntamos cuál es ese riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Y definitivamente nuestro paciente renal son la gran mayoría de riesgo alto, muy alto. Fíjense que en ese momento, cuando definíamos, cuando un paciente renal tenía albuminuria mayor de 300, es decir, albuminuria 3, independientemente de la tasa de filtrado, era de riesgo cardiovascular muy alto, o pacientes que tenían tasas de filtrado menos de 30. Sin embargo, quedaron ahí ciertos baches, sobre todo con albuminurias menores, y salió en el 2021 la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. Fíjense que en esta clasificación se hace mucho más énfasis en las tasas de filtrado y en las albuminurias, donde sigue siendo el paciente con albuminuria A3, independientemente de la tasa de filtrado, de muy alto riesgo cardiovascular, igual que el paciente que tiene enfermedad cardiovascular previa, falla cardíaca, ACV, enfermedad vascular, pero acá en esta clasificación ya las tasas de filtrado se suben un poco. Antes
tasas de filtrado menos de 30 implicaba riesgo cardiovascular muy alto. Hoy en día, en esta nueva clasificación, tasas de filtrado menores de 45, solamente con eso ya el paciente es de riesgo cardiovascular muy alto. Pero la pregunta es, si el paciente tiene tasas de filtrado entre 45 y 60, esos pacientes van a ser de riesgo cardiovascular muy alto si se asocia a la presencia de albuminuria A2, es decir, entre 30 y 300. Y es importante también que el riesgo cardiovascular también lo define el tener enfermedad cardiovascular previa, lo define si es paciente renal, la tasa de filtrado de la albuminuria, pero también lo define si este paciente presenta o tiene más de 60 años de edad y se asocia a otras condiciones como retinopatía, obesidad, dislipidemia, hipertensión, que nuestros pacientes renales muchos la tienen. No solamente es importante definir el riesgo cardiovascular, sino también el riesgo de falla cardíaca. Y esta es una clasificación que es el Scott-Nickler, donde claramente sabemos que un paciente con enfermedad renal diabética, con tener albuminuria A3, ese solo marcador le da 2 puntos, y tener 2 puntos en este score implica que el paciente tiene riesgo aumentado de falla cardíaca. Fíjense que si nosotros tenemos tasas de filtrado menores de 60 o tenemos enfermedad coronaria o tenemos fibrilación auricular, esto nos da 1 punto. El tener albuminuria A3 nos da tanto riesgo como el tener previamente falla cardíaca. Este score es muy importante porque nos va a predecir cuál es ese riesgo del paciente de tener falla cardíaca. Es decir, que es importante no solamente definir el riesgo cardiovascular, sino definir el riesgo de falla cardíaca. Y por eso en los objetivos es fundamental, y hay que siempre tenerlo en cuenta, disminuir o impactar en el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué intervenciones nosotros tenemos que ya están posicionadas en los pacientes con enfermedad renal diabética que nos implique disminuir ese riesgo cardiorrenal? Y definitivamente las intervenciones como el manejo, las intervenciones no farmacológicas como evitar el tabaquismo, como evitar el sedentarismo, como tener actividad física, como controlar factores de riesgo como hipertensión, tener un buen control metabólico en el paciente diabético, hacer una buena dieta, siguen siendo intervenciones que hacen parte de la base y siguen siendo intervenciones muy vigentes. Los IECA y los ARA2 hace 20 años demostraron en los pacientes con enfermedad renal diabética, sobre todo con albuminuria, ser medicamentos cardio y nefroprotectores. Cuando uno revisa la evidencia, y nos vamos a ir con la evidencia, y yo les estaba comentando de la importancia de los IECA y los ARA2, aquí hay 2 estudios fundamentales, que es el IDNT con ibersartán y el estudio renal con losartán, y vemos las pendientes, vemos que estos medicamentos lograron impactar en ese desenlace renal compuesto, que es duplicación de la creatinina, muerte renal o llegada a diálisis o trasplante. Pero fíjense que la intervención con ARA2, específicamente con ibersartán y con losartán, lograron disminuir esa curva, pero no lograron controlar de manera total ese riesgo renal y cardiovascular residual. Fíjense que en el estudio IDNT ibersartán, 32% de los pacientes progresaron a esta variable renal compuesta, a pesar de que hay una disminución clara de ese endpoint renal y hay protección cardiovascular, siguen progresando pacientes, y esto mismo pasó en los pacientes con losartán. Entonces pasaron 20 años hasta que llegaron otras intervenciones innovadoras. Dentro de ellas están los inhibidores de GSLT2, los antagonistas selectivos no esteroideos de receptor mineralocorticoide, específicamente finerenone, y también algunas evidencias con algunos agonistas GLP-1. Definitivamente hoy están posicionados en enfermedad renal diabética los inhibidores de GSLT2 y finerenona dentro del grupo de los MRA. ¿Cuál es la evidencia que tienen los inhibidores de GSLT2? Los inhibidores de GSLT2 tienen sus estudios pivotales, y ustedes saben que estos estudios demostraron que estos medicamentos, además de seguros, eran protectores desde el punto de vista cardiovascular, pero en los objetivos secundarios, estos medicamentos, empaglifosina en el estudio de EMPA-RED, canaglifosina en el programa CAMPAS y dapaglifosina en el estudio de ICLER, demostraron impacto en hospitalización por falla cardíaca, en muerte cardiovascular y en los desenlaces renales, aún en pacientes que no tenían compromiso renal. Y esto es un dato muy importante.
A raíz de esto, comenzaron a hacer estudios en falla cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos y también estudios en pacientes con enfermedad renal diabéticos y no diabéticos. El primero fue el estudio CREDENCE, que fue hecho en pacientes con enfermedad renal diabética, demostrando nefroprotección, pero el primer estudio que se hizo en pacientes diabéticos y no diabéticos, buscando evaluar nefroprotección y cardioprotección, fue el estudio DAPA-CKD, donde, como pueden ver en la gráfica claramente, hay un impacto positivo, hay una reducción del 39% en ese objetivo primario compuesto, que es un objetivo renal, deterioro sostenido más del 40% de la tasa filtrado, llegada a diálisis o trasplante y muerte renal, más la mortalidad cardiovascular. Aquí se posicionaron estos medicamentos como medicamentos nefroprotectores. Recientemente también salió el estudio de EMPA-KIDNEY, donde además de pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética, incluyeron pacientes con fenotipos proteinúricos y no proteinúricos. En general, el objetivo primario, que también fue renal y cardiovascular, también se logró cumplir con una reducción de ese riesgo relativo en un 28%. Aquí se consolidan estos medicamentos como nefroprotectores, sumándose al efecto de los inhibidores de la X y los ARA2 como medicamentos cardio y nefroprotectores. Sin embargo, es importante aclarar que estos medicamentos enlentecen la llegada a diálisis, sobre todo cuando uno los inicia de manera temprana. Y si lo iniciamos de manera temprana, podemos evitar la llegada a diálisis en 12 a 15 años. Sin embargo, cuando uno mira las características de estos estudios, el CREDENCE, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY, miramos que a pesar del uso de IECA o ARA2, del uso de estos medicamentos, hay un porcentaje de pacientes que progresan tanto a deterioro de la función renal y a llegada a diálisis o trasplante. Quiere decir que el impacto de estos medicamentos es bastante importante, pero en el CREDENCE el 11% de los pacientes, a pesar de la intervención, progresaron a enfermedad renal crónica. En el DAPA-CKD, el 10% de los pacientes progresaron a enfermedad renal crónica y en el EMPA-KIDNEY el 13% de los pacientes progresaron. Quiere decir que en ese manejo de la enfermedad renal diabética, donde hay tres ejes importantes que juegan un papel fundamental en la progresión, que es el eje hemodinámico, metabólico y la inflamación, específicamente en el eje inflamatorio tenemos que tratar de impactar en las múltiples vías que afectan la inflamación y fibrosis. Y sin lugar a dudas es importante el papel de los inhibidores de GSLT2 que impactan en el eje hemodinámico, metabólico e inflamatorio, pero en el eje inflamatorio hay otras vías que probablemente necesiten de otras intervenciones para poder manejar. Y por eso cuando uno revisa las vías inflamatorias, son múltiples vías, dentro de las cuales hay una vía que es la interacción con el receptor mineralocorticoide. Vemos que los pacientes diabéticos, los pacientes con hiperglicemia, que tienen también estrés oxidativo, tienen una sobreactividad del receptor mineralocorticoide. Y esa sobreactividad del receptor mineralocorticoide se asocia mucho a la producción de genes proinflamatorios y profibróticos que van a estar ubicados en células epiteliales y células endoteliales donde está ese receptor mineralocorticoide. Ese receptor mineralocorticoide no solamente está en el riñón y no solamente está en el aparato tubular, sino que también en el riñón está en el podocito, en el aparato mesangial, en el aparato intersticial, tanto en receptores en células epiteliales como células endoteliales, pero también está en el corazón y en los vasos sanguíneos. Es decir, que nuestros pacientes con enfermedad renal diabética tienen una sobreactividad de ese receptor mineralocorticoide, por lo cual las intervenciones que bloquean esa sobreactivación también van a ser importantes para tratar de impactar por otras vías en ese eje inflamatorio que está activo en los pacientes con enfermedad renal diabética. Por eso es importante el sinergismo y existen hoy en día medicamentos, específicamente finerenona, que es un antagonista de tercera generación, que es un bloqueador selectivo no esteroideo de ese receptor mineralocorticoide. Cuando miramos el programa de finerenona, es un programa robusto que tiene estudios preclínicos, que tiene estudios fase 2 como el programa ARS, donde demostraron disminución de proteinuria, pero también tiene un programa robusto con dos importantes estudios, que es el Fidelio y el Fígaro, que se hicieron en pacientes con enfermedad renal diabética. Estos dos estudios aportan más de 13,000 pacientes y cuando uno evalúa en estos estudios
el desenlace renal, que es un desenlace renal compuesto, y el desenlace cardiovascular, vemos que finerenone impacta en nefroprotección e impacta también en cardioprotección. Fíjense en esta diapositiva cómo es importante cuando uno mira el fidelio y mira las diferentes barras en los análisis que se hacen. Recuerden que el fidelio se hizo en pacientes con enfermedad renal diabética y el objetivo primario era un objetivo primario renal. El objetivo secundario era un objetivo cardiovascular. Fue un estudio en espejo, el estudio Fígaro, que incluyó pacientes con enfermedad renal diabética un poco más sanos, pero el objetivo primario era cardiovascular y el objetivo secundario era el objetivo renal. Vemos que el impacto en desenlace renal fue importante en el estudio Fidelio. Fíjense que la barra amarilla habla de que hay una reducción de un 24% en ese desenlace renal de progresión. En el Fígaro hay una reducción del 23% y en el estudio Fidelity, que es el agrupado del Fidelio y el Fígaro, también hay una importante reducción en el desenlace renal. Y cuando miramos los desenlaces cardiovasculares, ahí ven las diferentes barras en verde, vemos que en el Fidelio también hay una reducción en ese desenlace cardiovascular compuesto, en el Fígaro también hay una reducción importante de ese desenlace cardiovascular compuesto, y en el Fidelity, que es el agrupado, también encontramos una reducción de estos desenlaces cardiovasculares compuestos, donde es importante en la muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, ACV no fatal e infarto no fatal. 3 meses más hospitalización por falla cardíaca. Esto consolida a estos medicamentos como medicamentos nefroprotectores para tratar a los pacientes, además del efecto cardioprotector. Entonces, para terminar, es importante las intervenciones multifactoriales, donde si a nuestro paciente le sumamos todas estas intervenciones y dentro del manejo le sumamos bloqueo RAS con IECA o ARA2, inhibidor de SLT2 y le sumamos finerenone, vamos a tratar de impactar en esa progresión de enfermedad renal y obviamente en el desenlace cardiovascular. Por eso, para acabar, esta es mi última diapositiva, que fue la primera diapositiva, donde es importante hoy en día que en los pacientes con enfermedad renal diabética podemos hacer un bloqueo sinergístico para tratar de manejar a nuestros pacientes. Recordar que los agonistas LP1 viene un estudio que es el estudio FLOW, donde se va a evaluar en pacientes con enfermedad renal diabética el impacto en desenlace renal de un medicamento que se llama semaglutida inyectable. Entonces, para terminar, el mensaje más importante es que tenemos que actuar de manera rápida, tenemos que hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad renal, tenemos que definir el riesgo cardiovascular, el riesgo renal y el riesgo de falla cardíaca, y ojalá utilizar intervenciones para tratar de frenar por diferentes mecanismos estos 3 ejes que impactan en la progresión: eje hemodinámico, eje metabólico y sobre todo el eje inflamatorio. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que hay en el auditorio.